La voz de la diáspora venezolana. El espacio semanal pionero, lugar de encuentro de ciudadanos y organizaciones transnacionales de venezolanos, donde se comparten proyectos e iniciativas y se exhiben los logros de la nueva geografía de Venezuela. En el aire desde 2017, a través de rcr750.com, la emisora también pionera de la radio venezolana. Y, tras su breve receso, ahora en el canal del Observatorio de la Diáspora Venezolana, conducido por el profesor Tomás Páez y su equipo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora en la que puedan sintonizar este espacio. Hoy lunes 16 de marzo de 2026. Antes de presentar a nuestra distinguida invitada y el hermoso proyecto en el que está trabajando, bueno, como siempre nos acompaña, lo hacemos el programa juntos con Julieta. Julieta Casó. Julieta es sociólogo, máster en psicología social, directiva del Observatorio de la Diáspora Venezolana, preside Guáramo en este momento en Buenos Aires. Seguimos recaudando recursos vía en Estados Unidos, buscando recursos para el desarrollo de los proyectos que tenemos, que están allí marchando. Un primer proyecto que va cogiendo calor, que es el tema del museo. Ahora que se está discutiendo en Venezuela si el helicoide podría ser un museo, y hay un planteamiento de la central de la UCB, pudiéramos pensar en ese museo de las diásporas y las migraciones, todas esas migraciones que recibimos durante un siglo, y una de las más grandes diásporas del mundo, de las cinco más grandes del mundo en este momento, la venezolana. Seguimos con la publicación. El libro ya está montado, el libro, la versión en inglés, la traducción al inglés del libro de la estrategia de gobernanza de la diáspora, y lo anunciaremos muy pronto su presentación en inglés en Estados Unidos. Ha habido interés de algunas instituciones para, bueno, aprovechando que está en este idioma, para hacer la presentación. Está la Universidad de Berkeley movida, interesada en este tema. Arrancamos, creo que podemos anunciar dentro de muy poco el Diplomado Internacional de Diásporas y Migraciones. Está diseñado, la arrancamos con el apoyo y el respaldo, y lo hacemos a través de la Asociación Venezolana de Sociología. Es un posgrado internacional donde van a participar todas esas personas e instituciones con las que mantenemos alianza, que tienen una importante experiencia que comentar y que transmitir. En caso venezolano, los presos políticos, bueno, por fortuna, más que presos, son rehenes políticos que se están excarcelando, no al ritmo que uno desea, y hay que ejercer presión para que eso ocurra. Sin embargo, sigue el tema de la represión. Todavía se persigue a los tantos portales que no han podido abrir información. Son muchos los portales censurados. La democracia necesita la libertad de expresión, necesitamos datos, información. Ese es un bien público de la democracia. El programa de hoy lo vamos a hacer con una invitada de lujo que ese apellido indica que en algún momento su familia migró de Italia a Venezuela. Es decir, que forma parte de esa circulación del capital humano. Ella se llama Rosina Laterza. Es experta en turismo gastronómico, de eso vamos a hablar hoy. Es experta en turismo y gestión cultural, de eso vamos a hablar hoy. El turismo cultural y el turismo gastronómico. Es experta y tiene estudios en derecho internacional, en relaciones internacionales. Tiene una amplia experiencia. Ella ha trabajado en instituciones del servicio exterior venezolano,
y en este momento está desarrollando un trabajo hermoso en el Instituto Ítalo Latinoamericano, el IILA, que es una institución de vieja data que congrega a todos los países latinoamericanos con presencia en Italia y con quien Italia tiene relaciones. Digamos, los italianos son 80 millones en Italia y 200 millones de itálicos esparcidos por el mundo, como dice Mattarella, el presidente del país. Hay y queremos abrir fuego porque el tema de la cultura, hace 2 semanas hicimos un programa con Mariela Franco, pensando en lo que va a ser el servicio exterior venezolano, pensando en el aprovechamiento del capital humano de la diáspora y pensando en que estamos en una nueva geografía y es un dato de lo que le vamos a preguntar de las experiencias hermosas que ha desarrollado en Colombia y en Perú con los itinerarios gastronómicos porque la gente no migra de un país, y ese es uno de los conceptos que nosotros manejamos. La migración se produce entre localidades, entre regiones. Entonces, estos itinerarios gastronómicos de regiones, digamos, la comida de Margarita o la comida del Zulia o la comida del Llano, hay matices, hay especialidades, hay desarrollos particulares, gustos. E incluso mezclas. Le vamos a preguntar por la experiencia en Colombia, que es una congregación de migraciones de Siria, Italia, una cosa, una mezcla muy poderosa, que lo es Venezuela, ¿no? Nosotros tenemos migración libanesa, siria, china, colombiana, peruana, ecuatoriana, argentina, chilena, dominicana. Entonces, ¿de qué va esa experiencia, Rosina? Y gracias por dedicarnos tu tiempo y compartir tu experiencia y los logros que han hecho con el trabajo con el INA en esta área. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Tomás y Julieta, por esta invitación para permitirme comunicar con nuestra diáspora venezolana, de la cual formo parte, y por supuesto para dar a conocer qué es el turismo gastronómico. Quiero empezar por eso, explicar qué es el turismo gastronómico, porque yo estoy llegando prácticamente hace una semana de Venezuela y sigue asociándose el turismo gastronómico con voy a comer a un restaurante y a un restaurante costoso. Entonces, el turismo gastronómico realmente es mucho, pero mucho más que ello y nosotros estamos dando ese apoyo a ILA. Colaboramos con ellos, yo soy la experta en turismo gastronómico para toda América Latina, porque llevamos una propuesta que es el turismo gastronómico comienza en el campo. Y entonces lo que estamos proponiendo, y de eso es de lo que se trata el turismo gastronómico, es que vayamos a ver el sector primario, a los agricultores, a los productores, a los pescadores, a los artesanos del gusto, que es un término que utilizamos mucho en Italia, que es el que transforma una materia prima en un producto de excelencia gastronómica. La leche en un parmigiano reggiano, por ejemplo. Entonces, estamos volcados a ir a los territorios para buscar a ese sector primario, a esos productores, a esos transformadores que son los artesanos del gusto, a los cocineros. Y por supuesto, involucramos en ellos a otros profesionales, como son los comunicadores, por supuesto, todos los que están vinculados con turismo y gastronomía. ¿Qué estamos haciendo con ILA? Primero, quiero presentar un poco qué es ILA, que hace un trabajo excepcional en América Latina y no se conoce tanto. Sus siglas son Instituto Ítalo Latinoamericano, es un organismo internacional que gestiona proyectos de cooperación entre Italia y América Latina. Yo dependo de la Secretaría Socioeconómica.
y con ellos vamos a los territorios, como has dicho tú, y la identifica con los países miembros de esta organización, que son todos los países latinoamericanos que tienen su misión diplomática aquí en Roma. Con ellos, pues ILA identifica cuáles son esos países y cuáles territorios o cuál territorio dentro de ese país es apto o es el más idóneo para hacer este tipo de intervención, que son las Para un rutas momentico ahí, para ahí un turísticas. momentico. Rosina, para un momentico ahí. Eso que estás diciendo, la identificación. Venezuela tiene 9.200.000 venezolanos esparcidos en 90 países. Decimos 1.500 municipios, más de 1.500 municipios, pero en realidad son muchísimo más que 1.500 municipios. Y decimos 500 ciudades y son muchísimos más de 500 ciudades si empezamos a precisar. Ahora, en la estrategia de gobernanza que se está proponiendo, que nosotros hemos venido desarrollando al lado de, junto a las organizaciones de la diáspora, uno de los temas de los que define esa estrategia es la descentralización, es decir, desde las regiones la gente migra del Zulia y dentro del Zulia migra de Maracaibo o el barrio San Francisco o el municipio, no sé, de Paraguaypoa o en el caso de Caracas igual, del distrito capital. Entonces, ese tema de la identificación y para relacionarlo con la diáspora, porque los que han migrado tienen inversiones en restaurantes. Me estoy pensando cuando dijiste territorio, dije, bueno, por ejemplo, el queso llanero, que es una cosa que todo el mundo busca, o el queso, el palmizulia, o el patacón, entonces, ¿cómo hacemos, cómo identificas tú el territorio? Y que además ese es el primer paso de la metodología que ustedes tienen de trabajo en el apoyo. Bueno, dónde ir a intervenir el país lo define ILA. Luego entro yo como técnico, ¿no? Y a mí se me plantea que dentro de ese país, las zonas que nos guste, que ILA y la embajada de ese país acuerdan que es la más apta para intervenir, yo la debo estudiar. ¿Cómo se selecciona en primer momento las instituciones? Vamos o se seleccionan territorios que tengan necesidad de crear desarrollo territorial, que necesiten esos territorios aumentar su economía, dinamizar su economía, crear una alternativa de trabajo y emprendimientos dentro de esa región. Es decir, no vamos a ir a buscar lugares que ya están económicamente solventes, que la maquinaria ya está engrasada. Entonces, una vez que se identifica esos territorios que tienen una necesidad de mayor apoyo en su desarrollo territorial, entro como técnico. Y ahí se hace un mapeo. ¿Cuál es ese mapeo? Las rutas tienen un objetivo: identificar productos con identidad territorial, es decir, productos gastronómicos, recetas, ingredientes que tengan identidad territorial. Es lo que tú acabas de decir. Si la intervención es en los llanos, pues vamos a ver dónde está el queso llanero, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos darle visibilidad justamente a ese producto con identidad territorial. En Venezuela, nosotros tenemos claramente territorios o estados que son aptos y que han sido nuestro gran polo turístico: Nueva Esparta y Margarita. ¿Ok? Si tuviéramos que intervenir, yo como técnico diría, es cierto, tenemos espacios como son Margarita, Canaima, Los Roques. Eso es lo que al turista internacional le interesa todavía hoy ver en Venezuela. Pero la verdad es que la gastronomía es cultura, y todos, absolutamente todos los estados en Venezuela tienen su patrimonio gastronómico que está vinculado a la mesa, a las formas de producción, a los alimentos que allí se producen. Entonces, nosotros podríamos muy bien pensar
estados como por ejemplo el estado Zulia, Falcón, Los Llanos, todos podríamos ir a hacer un estudio minucioso del territorio para ir a ubicar cuáles son sus productos con identidad territorial, cuáles son sus excelencias gastronómicas, cuáles son sus recetas tradicionales, dónde están sus artesanos del gusto, dónde están esos productores y dónde están esos cocineros. Entonces es un mapa que se va superponiendo, cuáles son los productos, incluso cuáles son fechas donde se pueden estar produciendo festivales gastronómicos. ¿Cuándo es la Claro. época de la sardina, no? Entonces, todo eso es el mapeo del territorio. Y una vez que mapeamos el territorio con qué es lo que cuenta como producto, como patrimonio gastronómico, lo que lleva a la mesa, ¿dónde están esas personas que lo están manteniendo vivo? ¿Ok? Y con esas personas trabajamos. Ojo, mi función en el proyecto es capacitar a los técnicos de turismo y no, porque tienen también, en el caso de Colombia, estaban los técnicos de turismo, pero también estaban los técnicos que tienen que ver con desarrollo territorial, con políticas de desarrollo de apoyo de género o em, quienes están en la parte social de cómo mejorar las condiciones económicas del territorio. Entonces, primero ¿Qué? capacito a No, los técnicos. espérate para que siga. Porque ustedes lo que hacen es, a mí me pareció precioso esa fase, terminas el mapeo, haces la formación. Pero esa fase de articulación que ustedes contemplan es una política social interesantísima porque conecta, no es la política social que le dice al productor, yo te acompaño a ti productor, sino que es una política que ve al productor, al que agrega valor, digamos, no es solamente el que tiene el ganado, sino el que produce el queso. Ese produce el queso que además se conecta a quien lo distribuye en los restaurantes, pero es también a las instituciones vinculadas. Entonces tú dices, es una política social que se construye, es un tejido muy grueso, muy grueso por un lado y muy fino por otro, que es lo que permite colocar. Entonces, y vuelvo al principio de la identificación. Si yo soy, por ejemplo, en esta estrategia de gobernanza de la diáspora, imagínate que yo soy gobernador o presidente de Fedecámaras Zulia y digo, oye, a mí me interesa proponer y desarrollar esta estrategia de el turismo gastronómico en mi estado o en un determinado municipio de mi estado. Puedo hacerlo, digamos, en qué consiste la asesoría y ese plan de trabajo que ustedes tienen, porque además esto podría permitir hasta la formación de multiplicadores, tanto en el país de origen como en el país en el que hoy la diáspora es grande. Estamos hablando, por ejemplo, de 500.000 migrantes venezolanos en Bogotá. Entonces, bueno, Bogotá podría ser un punto de referencia interesante para difundir el turismo y promover el turismo desde Bogotá a Venezuela o al estado Zulia o a cualquier otro estado, pues no. Digo estas preguntas para que sigas, por favor, que es interesantísimo Sí, lo que están haciendo. fíjate, fíjate, la manera en que planteamos el trabajo es absolutamente una forma de facilitar y vehicular la gobernanza de los territorios. ¿Por qué? Porque en el proyecto convocamos a sector público, sector privado y en algunos casos también el académico. Cada caso es único, Tomás. Entonces, allí de lo que se trata es, tú acabas de decir, Fede Cámara. Bueno, si es Fede Cámara quien convoca, ese es el sector privado, pero no puede ir un sector privado sin el apoyo del sector público y no puede haber un sector público sin el apoyo del sector privado. Claro. Entonces, eso es lo que hacemos. Eso es el turismo gastronómico que estamos proponiendo. Es el método que yo he tenido la honra, a mí se me ha delegado, yo he formado sector público y privado desde México hasta la Argentina. Y eso es el mensaje que llevamos. Necesitamos trabajar en unísono y en muchos casos, como te digo, también la academia. Y
lo que tú acabas de decir también es importante. El proyecto o los proyectos que ejecuto con ILA son, los llamamos proyectos pilotos y por eso es la importancia de ir a formar a los técnicos porque yo vacío toda la información. Además, debo decir que me he encontrado con profesionales en América Latina comprometidos con sus instituciones. ¿No? Y entonces vacío toda la información con ellos mapeo, el trabajo lo hago transmitiendo esas capacidades, transmitiendo esa información y conocimiento, porque la idea es que ellos vayan en autonomía. Uno hace el primer proyecto, pero luego quedan esos técnicos formados para que puedan replicar la información que han obtenido y ese proyecto entonces se convierte en escalable, ¿no? Porque una vez nosotros yo luego les voy a invitar a que vayan a mi Instagram y también al de ILA, en una página web de Lila para que la vean. Nosotros creamos esa ruta turística gastronómica donde em, hay una parte que se hace online del trabajo a distancia. Mi mapeo en principio es a distancia apoyada en los ojos de los técnicos locales o los socios locales. Y con ellos entonces cuando voy dando las herramientas de cómo identificar a esos representantes del sector público con potencialidad para entrar en una primera etapa de la ruta, porque la ruta va a crecer, pero digamos que seleccionamos a los primeros, entonces cuando ya hay una preselección, yo viajo a territorio y veo, ¿verdad? ¿Cuál es la verdad de ese prestador de servicio y dónde está ubicado? Porque todo lo hacemos en base a criterios técnicos. Entonces, en base a criterios técnicos también se elige a los representantes del sector privado, que ¿quiénes pueden ser? Agricultores, cocineras tradicionales, pueden ser restaurantes, sí, eh, puede ser una pequeña fábrica de, por ejemplo, hemos tenido de mermeladas, de ron, por ejemplo, o de productos típicos. En Colombia hay algo que se llama el yabolín, que es como una bolita de queso a base de yuca. Entonces, vamos identificando productos con identidad territorial y luego hay criterios técnicos como decir cuál es el acceso vial a ese emprendedor. Se puede llegar, por ejemplo, el emprendedor tiene conexión con Internet, porque hay una parte de la capacitación que hacemos luego con ellos es online. Yo he tenido el caso, para mí es una experiencia enriquecedora desde el punto de vista profesional, pero humano. Yo he tenido en mis talleres abuelas, señoras, eso fue alguien en Centroamérica, ella no sabía utilizar la computadora para asistir a la clase. Bueno, su nieta estaba al lado. Y la satisfacción es porque yo soy emprendedora, básicamente, ¿ok? He trabajado en el sector público, como tú lo has dicho, he sido fui eh, diplomático en comisión, pero yo he tenido mis empresas aquí, trabajo como autónoma y eso es lo que yo también transmito en las capacitaciones. Yo le digo a la gente, si tú tienes un celular, si tú tienes una computadora y les digo, donde ustedes me están viendo esto y les muestro mi celular, este es mi 50% de la oficina, el otro 50% es la cámara por la que me ven. Y lo que queremos realmente es incentivar el emprendimiento autónomo. Cuando estamos pensando en dónde está el puesto de trabajo para regresar a Venezuela, puede ser que esa no sea la solución. Yo te comentaba antes, unos minutos antes de entrar, yo acabo de pasar una temporada en la isla de Margarita y yo decía, aquí hay una posibilidad de negocio, aquí está faltando algo, aquí está alguien debería montar esto,
aquí hay esta posibilidad de emprendimiento. Entonces, tal vez no hay que pensar en cuál es el empleo que me está esperando, sino dónde voy a ser yo mi propio jefe, porque estos son emprendimientos para microempresas y para autónomos. Claro, pero fíjate, Rocino, tú acabas, porque tú dices, bueno, yo hago un esfuerzo, me quedé pensando en Margarita, ¿no? Tú dices, yo quiero promover el turismo. Tienes 8 millones, 9 millones 200 mil venezolanos que a su vez tienen una persona conocida. Es decir, que ya solo el hecho de conocer y tener un amigo en el país de acogida, estamos hablando de un mercado potencial de 20 millones de personas que podrían fácilmente ser partícipes de la promoción de estas rutas allí donde hoy residen. Pensé en Bogotá, pero también pienso en Buenos Aires, de gente que diga, mira, que hay una ruta que además en algún momento la hubo, ¿no? Salían de Brasil y Argentina directo a Margarita. Pero tú vas un poco más allá, porque y es lo que a mí me llama la atención. Tú estudiaste, hiciste posgrado en gestión cultural en Barcelona, y Barcelona hizo una estrategia de promoción de turismo que articuló desde el taxista, ¿no? Lo formó, le dio las herramientas, mira, usted no puede estar cobrando de más, hay que llevar a la gente a su sitio, usted tiene que tener información. Digamos, ya no es el turismo, mira, tengo bonitas playas o tengo una bonita montaña o tengo el Salto Ángel, no, el turismo va mucho más allá. Y en el caso de lo que tú propones, de la metodología que ustedes desarrollan es desde el campo, digamos, desde la producción de aquello que es característico de esa zona, ¿no? El pescado en un lado, la carne en el otro, los tipos de pescado, estoy pensando en Guayana de otro, el pescado de río, pues, ¿no? Digo que es una política social más integral, más, es emprendimiento, pero es también conexión, es articulación, es confianza entre las organizaciones, es un proyecto descentralizado, es el desarrollo del territorio, tiene mucha riqueza lo que ustedes están haciendo, ¿no? Yo ahí Sí, agregaría, efectivamente. antes de que Rosina responda, yo me acuerdo que cuando nosotros vivíamos en Venezuela, somos, o sea, familia de argentinos, en un momento yo trabajaba en DirecTV, muy joven, hace muchos años, y entramos en una época de crisis y se nos ocurrió a todos en familia, éramos cuatro, hacer alfajores de maicena, típicos alfajores argentinos caseros y empanadas argentinas. Y yo las vendía en DirecTV y vendí un montón. Y no era muchísimo más rico que otros, ¿no? Pero me acuerdo que en un momento pregunto y la gente me decía, es que es el auténtico alfajor argentino porque está hecho por unos argentinos, ¿no? Y vendíamos un montón y después de eso venían a hacernos pedidos que tenían una fiesta y con eso solventamos casi un año de mucha crisis, ¿no? Yo tenía un Twingo y llenaba el auto atrás con las cajitas, ¿no? Y aquí me pasa al revés, aquí tengo familia argentina que cuando nos juntamos, si nos juntamos en mi casa, me dicen, ¿por qué no haces una arepada? Le digo, no podemos hacer otra cosa. No, es que es la auténtica arepa, digamos, de un venezolano. Y los emprendimientos gastronómicos acá, que se han conectado mucho con la gastronomía argentina, empiezan a conectar las dos cosas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, porque dicen que los tequeños acá tuvieron tanta aceptación que se venden en el cine, los tequeños, porque dicen, es una empanada venezolana hecha de otra manera, ¿no? Es más o menos, lo asocian. Pero la gente empieza a aprender, entonces ves emprendimientos argentinos vendiendo comida venezolana, ¿no? Y creo que no se hizo tan pensado, sino que fue como una estrategia quizás de negocio en algunas zonas y hoy se hace combinado. Entonces puedes conseguir en panaderías, que aquí se come mucho de panadería, tienes la típica media luna, pero tienes el croissant venezolano como una distinción, pero está uno al lado del otro. Y es muy, muy interesante porque hay una muestra primero de negocio, después de integración y después de esa combinación que no es tan forzada, como que se va dando natural, ¿no? Y cuando te das cuenta, estás mostrando lo que tú eres a través de la comida, que aquí lo hacía el argentino, disfruta mucho la comida y dicen que es porque viene de los italianos que se sentaban en la gran mesa los domingos, la nona, tal, y comían. Y hay un montón de visión de quién eres a través de qué comes o qué cocinas.
y es muy Bueno, lindo me de han poder. dicho ustedes, yo no sé cuánto va a durar este espacio, porque aquí hay para hablar mucho. Mira, la mesa, no hay ningún mejor lugar para entablar una conversación, para unir personas, para limar asperezas, para comunicar, para divertirse. Y fíjense ustedes. Si ustedes asocian, cierren los ojos y asocien un momento feliz en su vida. Yo invito a todos los que nos están viendo, asócienlo, cierren los ojos y asocien un momento feliz de tu vida. Yo te aseguro que la mayoría va a decir que eso fue en torno a una mesa con la familia compartiendo una comida. Ahí hay un soft power, ahí hay un potencial de una diplomacia fácil, entendible. Tú no necesitas ni siquiera hablar el otro idioma para entenderte en la mesa. Si algo te gusta, te gusta. Tú puedes llegar a Italia, a Francia, a donde sea, y no hablas el italiano, tú te vas a entender con el italiano y viceversa. ¿No? O sea, un coro frito con unos tostones y la ensalada rallada. Llega un italiano. Yo tengo 25 años ya fuera de Venezuela y yo soy muy venezolana. A mí hay gente que me dice, pero tú no has cambiado el acento. No, no he cambiado el acento y yo viví 10 años en España. Soy muy venezolana, pero yo tengo 25 años fuera, son 25 años, es mucho. Y es cierto que yo me crié entre Venezuela e Italia, porque mi papá era el italiano, calabrés, y yo le agradezco que me mantuvo esa relación con la familia. Entonces yo tengo muy marcada mi parte italiana, pero muy marcada también mi parte venezolana y latinoamericana. Ahora bien, para responder un poco a los planteamientos que hemos colocado, fíjense. El turismo gastronómico es hoy en día lo que está más apuntando Italia dentro de su política de turismo. ¿Por qué? Porque cuando lo descubren, hay un inmenso capital que se mueve. Yo entiendo que hoy en Venezuela, por supuesto, tenemos que ir a recuperar la industria del petróleo, el gas, la minería, las industrias básicas, pero ojalá finalmente estemos llegando a ese momento de finalmente sembrar el petróleo. El campo y la agricultura en Venezuela, porque los hay, perdón, están haciendo un esfuerzo enorme. Y tú aplicar un proyecto de este tipo de turismo gastronómico, lo que estás haciendo es la diversificación del ingreso del sector primario. Un agricultor gana por su cosecha, sí, pero puede ganar también por por recibir a su hacienda, a su cultivo, a personas que necesitan, que quieren o están interesados en ver cómo se produce ese alimento. Eso lo tenemos muy claro, por ejemplo, en el caso de Colombia, por seguir en América Latina, el eje cafetero. ¿Cómo cambió su imagen país en un momento Perú? Con la cocina. Y pasamos de el terrorismo y las bombas expansivas en Lima a una cocina de alto nivel y bueno, la gente no se paraba sino porque quería ir a Machu Picchu. Ah, no, empezó a pararse porque iba a comer en el restaurante de Lima. Entonces, lo otro que nosotros en el taller, en mi visión, efectivamente yo tengo formación, mi formación primaria es en administración de empresas turísticas y luego hice un par de posgrados en gestión cultural y luego una maestría en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Y en ese interín, porque yo soy muy italiana en la mesa, perdón, soy muy italiana en la mesa, bueno, yo hacía mi curso de sommelier. ¿No? Entonces, eso lo tengo como una cajita de cómo poner esto a producir, porque hoy en día, en esto de sembrar el petróleo, yo creo que en el caso del turismo gastronómico en Venezuela estamos necesitando, en este proceso de reconstrucción, cómo se crean nuevos puestos de trabajo. Y aquí hay una brecha, y una brecha en donde yo también, porque hay que hacerlo entender, no es solamente de Venezuela, sino prácticamente nos pasa mucho en América Latina, que tenemos recursos. Y decimos, tenemos esta playa es bella, este paisaje es lindo, tengo esta playa maravillosa, este paisaje, pero no tenemos un producto y no llevamos un producto cuando vamos a las
ferias de turismo. Y cuando vamos a los cuartos bates del turismo, tú tienes que llegar. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Cómo se llama? ¿Cuándo ofreces ese servicio? ¿En qué horario? ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde se reserva? Producto. Y eso es lo que hago en la formación con los emprendedores del sector privado, ¿no? Transformamos un recurso en un producto que, ojo, siempre también lo digo, usted es su propia empresa y les enseñamos dónde comercializar y cómo comercializar ese producto. Porque no puedes esperar a que venga el gobierno central, a que venga tu gobierno regional o que baje Dios del cielo a buscarte a tus clientes. Hay que ir a crear su propio mercado, hay que ir a buscarlo. El que quiere besar busca la boca y eso lo enseñamos también en estas capacitaciones. Claro, pero fíjate, Rosina, me encanta porque primero el reto que tenemos por delante en el proceso de reconstrucción, como tú bien dices, no es posible solo concentrarse en el petróleo, que sí, que es importante porque tenemos ese recurso que además lo requiere todo el mundo, pero es pensar Venezuela de otra manera, es pensar el desarrollo económico de una manera más integral, es pensar incluso el turismo desde un ángulo distinto, no solamente desde la playa, sino de cómo utilizas ese potencial que tienes con el ron, ese potencial que tienes con el cacao, ese potencial que tienes con las distintas variedades de peces de río y toda toda esa cosa que se produce en el país. Pero además, la experiencia que ustedes han desarrollado tanto en Azuay, Ecuador, como en el Distrito Sucre, en Colombia, tú dices, o el Departamento Sucre en Colombia, que es la parte del Departamento. Caribe, que es una mezcla interesantísima de migraciones allí reunidas en ese espacio, es cómo no es posible pensar en una política económica en el país si no se incluye la diáspora, ¿no? Digamos, y si no se incluye el otro componente que es la descentralización a las localidades, que si no se entiende que el turismo, en este caso, es una de las herramientas para dinamizar territorios, tal como ustedes lo plantean en su proyecto. Estamos cerca del final del programa, así que por favor, haznos la síntesis más grande que tú puedas hacer de todo el esfuerzo que han venido haciendo. Esas presentaciones a mí me encantaron, las que hicieron en Ilila de las experiencias del departamento Sucre, porque fue mostrando el campo, fue mostrando cómo se hace no recuerdo el nombre, la yuca con el queso, Diabolín. ok. Tú dices, bueno, ¿cómo se hace eso? Esa experiencia que ustedes han desarrollado me parece buenísima, me parece... Entonces, por favor, cuéntanosla tú porque tú eres parte clave en ese proceso. Bueno, lo primero, decir que en Venezuela tenemos muchísima capacidad de emprender, que hay un capital humano dentro y fuera del país que tiene mucho que aportar. En cuanto a turismo, quiero hacer una referencia. El caso de Italia, el 50% de los recursos que se generan por turismo viene de turismo nacional. No pensemos solamente en turismo internacional, pensemos en el turismo también nacional y yo lo hago mucho con América Latina y es lo que digo, primero al turista nacional. ¿Por qué? Porque ahí además nos da un fogaje, nos vamos especializando en el servicio, vamos mejorándolo. Hay que pensar también en el caso de Venezuela, la perfección no existe, y eso también lo digo en mis clases, pero sí existe la excelencia. Y hoy en día todos los venezolanos debemos pensar en hacer con niveles de excelencia aquello que sabemos hacer. Basta de esperar, de llegar un poquito, o bueno, no importa, nosotros tenemos una palabra que es a la machimberra, eso se acabó. El que quiere destacar, y en Venezuela hay una tierra fértil para todo, no todo el mundo va a poder ir a trabajar a la empresa petrolera. No todo el mundo va a ir a la empresa minera. Tampoco estoy pretendiendo que todo el mundo vaya a la parte de agricultura porque es un trabajo durísimo, pero pongámosle un ojo al tema de cómo se fusiona
el sector primario, la agricultura y el turismo servicio para crear servicios de calidad. ¿Para qué? Para que con nuestra demanda interna y por supuesto con los que vayan a venir podamos ofrecer lo mejor de nuestro territorio puesto en la mesa. Es una cuestión de ir construyendo territorio. Yo invito a que no pensemos a que hay que ver quién nos da un empleo. Eso, ustedes que están, tú estás en Europa, no sé dónde está Julieta, creo que Argentina. estás en Argentina, pero en cualquier parte del mundo, y ahora esta es mi visión como internacionalista, porque yo veo desde la óptica de un internacionalista qué está pasando y cómo ese cambio debe darse en los territorios. Eso de ir a buscar un empleo, eso se acabó. O sea, es muy difícil, cada vez son menos los puestos de trabajo y los puestos de trabajo bien remunerados son cada vez menos. Entonces, evitémonos esa frustración, veamos dónde están nuestras capacidades. Hoy en día, yo estuve ahora, como les dije, en Margarita, tal vez es un regreso y hacer una pequeña posada donde tu especialidad sea, ¿por qué no?, el ají margariteño. O sea, yo no me explico por qué en Margarita el cilantro, el perejil, los tomates, las verduras, todo nos llega de tierra firme. Eso, yo decía, ¿por qué? O sea, hay un venezolano que puede hacer algo en especias, hierbas aromáticas, pues, en Margarita. Entonces, hay mucho por hacer. Turismo gastronómico, que insisto, vamos a verlo como desarrollo territorial, no es ir a comer a un restaurante, es parte, claro que sí, pero el turismo gastronómico es visitar un mercado, tener mercados dignos, es dar, ofrecer y ofrecer de manera profesional, porque estos talleres que hago con ILA se profesionaliza a esos emprendedores en lo que es el servicio, es ofrecer de manera profesional una clase de cocina, una degustación de productos, un tour gastronómico, em, ir a pescar. Yo llevo a pescar turistas aquí en Italia, salimos a pescar con pescadores y lo que se pesca es lo que se come, para entender y dar el valor al sector primario, al productor, al agricultor, al pescador, a ese que lo transforma, a recuperar nuestra identidad a través de la comida, que por cierto, la yaca, el tequeño, todo, pero que hayan vendido pan de jamón en el Corte Inglés. Mira, como dicen en Otro España, eso nivel, tiene como dicen tela, los chavos ahora, es otro es otro nivel. nivel, eso es otro nivel. Sí, sí. Mira, ¿por qué se conoce Italia? En Primera y Segunda Guerra Mundial, quienes más migraron de Italia fue el sur. ¿Y cómo conocemos a los italianos en el mundo? ¿Cómo nos conocen? Por la pasta, la pizza, la mozzarella, el cannolo. ¿Y de dónde es el cannolo? El dulce siciliano, eso es el sur. La pasta, ¿dónde nace la pasta fresca? En Nápoles. ¿Dónde nace la pizza? En Nápoles. ¿Dónde es la mozzarella? En Nápoles, el sur. Entonces nosotros no tenemos mozzarella, pero tenemos tequeño, tenemos la yaca, tenemos el pan de jamón, y ya, mira, yo he tenido que cocinar aquí porque aprendí y creo que se me da también bastante bien. La gente que es un pabellón y yo llego a pastel de chucho y la gente encantada y celebrarle los cumpleaños a mi sobrina, todo era, ay, tía Rosina, ¿qué nos hace este año? Porque todos estaban aquí con las mini cachapitas, ¿no? No caer tampoco en lo folclórico, porque eso también es algo que nosotros tenemos que estar atentos allí. No es ser lo ordinario, lo vulgar, no. Es dignificar nuestras tradiciones con un nivel de excelencia y de profesionalismo, y yo creo que venezolanos dentro y fuera de Venezuela vamos a aportar en esta reconstrucción. Bueno, con estas palabras, dignificar a Venezuela, yo creo que además ha trazado lo que nosotros llamamos una estrategia política con P mayúscula, que es cómo utilizar una herramienta como el turismo gastronómico para articular, conectar, promover y lograr el desarrollo de los territorios, utilizando las capacidades que allí existen.
Bueno, con este mensaje de Rosina, bueno, mil gracias. Seguimos en contacto, como todos los lunes en este su espacio, La Voz de la Diáspora. Seguiremos conectados. Un abrazo inmenso y a toda nuestra querida audiencia global, un buen día. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bonito programa. Gracias. Gracias. Feliz tarde.